Muy bien, mis queridos llamados que están conectados, queremos plantearles una inquietud que aturde a todo el mundo. ¿El amor tan grande de Dios es compatible con actos justos en favor de las víctimas? Eso vamos a analizar esta semana. Así que bienvenidos una vez más a nuestro programa y vamos a continuar con esta inquietud. Una cordial bienvenida, queridos hermanos y amigos que nos están visualizando a través de las diferentes plataformas. Quisiéramos una vez más agradecerles por acompañarnos esta semana en el repaso de nuestra lección. Sin duda alguna hemos aprendido mucho acerca del amor y la justicia de nuestro Señor Jesucristo. A nuestros hermanos que nos visualizan a través de TV Digital Conexión 7, sean bienvenidos, como también los que nos visualizan a través de la página de la Iglesia Adventista del Séptimo Día de Chuisihuán, Transmisiones Emanuel de Radio Olam de Austin, Texas, y a nuestros hermanos que nos visualizan también a través de la plataforma de YouTube en el canal de TV Digital Conexión 7. Sean bienvenidos, queridos hermanos. Vamos a iniciar dejándolos con este hermoso canto que lleva por título Lengua de Canaán. Si pudiese hablar la lengua de Canaán, te diría un poco de la gloria de un mundo mejor. Oh, si pudiese hablar en la lengua de Canaán, te diría un poco de la gloria de un mundo mejor, donde noche no hay y el cordero es luz, donde lágrimas no hay, oh, el cielo no es como la tierra, oh, no, 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 oh, si pudiese hablar en la lengua de Canaán, te diría un poco de la gloria de un mundo mejor. No me es posible describir las maravillas que vi. Vi tablas de piedra en que estaban esculpidos en letras de oro los nombres de los redimidos. Después de admirar la gloria del templo, salimos y Jesús nos dejó para ir a la ciudad. Pronto oímos su amable voz que decía: vengan, pueblo mío, han salido de una gran tribulación y han hecho mi voluntad, sufrieron por mí. Vengan a la cena que yo mismo serviré. Nosotros exclamamos: ¡Aleluya! ¡Gloria! Y entramos en la ciudad. Vi una mesa de plata pura, de muchos kilómetros de longitud, y sin embargo nuestra vista la abarcaba toda. Vi el fruto del árbol de la vida, el maná, almendras, higos, granadas, uvas y muchas otras especies de frutas. Le rogué a Jesús que me permitiese comer del fruto, pero me respondió: todavía no. Debes volver de nuevo a la tierra y referir a otros lo que se te ha revelado. Entonces un ángel me transportó suavemente
a este oscuro mundo. A veces me parece que no puedo ya permanecer aquí. Tan lóbregas me resultan todas las cosas de la tierra. Me siento tan sola, pues he visto una tierra mejor. Oh, si pudiese volar, cual paloma por cielo y mar, navegar y cruzar el Jordán a un mundo mejor, donde noche no hay y el Cordero es luz, donde lágrimas no hay. Oh, el cielo no es como la tierra. Oh, si pudiese hablar en la lengua de Cana, te diría un poco de la gloria de un mundo mejor. Te diría un poco de la gloria de un mundo mejor, de un mundo mejor, de un mundo mejor. Rosemary, hay ciertas situaciones en la vida que son muy complejas. Personas que son despojadas de sus propiedades injustamente. Niños hambrientos y que son explotados trabajando arduamente y no se les paga lo que es justo y se les priva a veces de la comida, la educación y otras necesidades muy, pero muy importantes en la vida. O a veces la actitud de un esposo con una esposa que es servicial, que es una buena esposa, o a la inversa, la actitud de una esposa contra un esposo que es responsable, o a veces la injusticia de un hijo en contra de un padre, y a veces de un líder que oprime injustamente a los que están debajo de todo su proyecto, su mando, su empresa, quién sabe. Pero la lección de la semana pasada enlaza con la de esta semana, porque en Romanos capítulo 12, verso 17 al 21 dice, no se preocupen, no actúen vengativamente. En otras palabras, no protesten, no tapen caminos, no hagan esto. Dejen, la venganza es mía, yo haré justicia. Amén. Y esta semana vamos a hablar de que el amor de Dios es grande, pero que también es justo. Cuando llega a ciertos niveles de opresión o de injusticia para con sus criaturas, Él actúa. Y cuando Él actúa, la cosa es seria, porque ahí no hay ni sombra ni variación alguna. Él es correcto. Entonces, esta lección de esta semana, que se llama El amor de Dios por la justicia, es muy importante analizarla y hacer conciencia de que estamos delante del trono de Dios y nuestra actitud tiene que ser en armonía con ese trono de Dios, Rosemary. ¿Qué dice el texto de introducción? Una cordial bienvenida, hermanos. Los invito a que puedan buscar en sus Biblias el libro de Jeremías, capítulo 9, versículo 24. Les vamos a dar un tiempo para que puedan ir a buscar sus Biblias y buscar en el libro de Jeremías, capítulo 9, versículo 24, que nos dice: Mas alábese en esto el que haya de alabarse,
en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas me agradan, dice Jehová. Ahora, ahí describe, yo soy el que hago justicia y misericordia. Y juicio. Y juicio. Son tres factores interesantes. Ahora, a veces algunos piensan que esto es un poco difícil. Ser juez y parte activa de la defensa y parte activa de la sentencia, ¿cómo puede ser eso? Pero aquí este texto claramente dice, yo soy el Dios creador del universo. Soy el juez que imparto misericordia, pero también juicio y justicia. Entonces aquí ya la Santa Biblia nos está mostrando que hay una unión muy estrecha en lo que es el amor y la justicia, que es nuestro tópico de esta semana. Interesante, pero este texto bíblico de Jeremías está escrito en el contexto de que el pueblo de Israel tenía a su alrededor muchos pueblos paganos que tenían falsos dioses, los cuales para poder aplicar elementos de justicia pedían a los miembros de sus naciones que hicieran sacrificios a veces extraños, sacrificar niños. Bueno, aquí mismo en nuestro medio a veces cuando tenemos una creencia con el respeto que se merecen, pues no tenemos por qué criticar a nadie, pero a veces se hacen cosas extrañas como para satisfacer a esas deidades. Por ejemplo, llevar una gallina y cortarle la cabeza y una limpia y todo eso, pero la palabra de Dios presenta al Señor desde otra perspectiva, pues. Un Dios amoroso, un Dios bueno, un Dios inmutable, un Dios bondadoso, un Dios que no exige esas cosas raras que los pueblos que rodeaban a Israel hacían. El hecho de sacrificar niños, eso a mí me asusta. Claro, pero hay que recordar también que la Biblia dice que detrás de esos dioses hay demonios. Exacto, ese es un factor que yo subrayé aquí en la lección y que me espantó. Dice, detrás de esas actitudes y de esas adoraciones está ahí el mismísimo Satanás. Y eso me da miedo, porque si incurrimos en una adoración tal, ¿cuántos demonios tenemos adentro? Claro. Pero recordaba también que decía un hermano una vez de que no existen varios dioses, solo existe Dios y existe Satanás, pero Satanás se ha dividido en muchas partes. Por eso creen que hay muchos dioses, sin embargo solo hay uno. Y detrás de todos esos solo está Satanás. Lo que pasa es que Satanás es astuto y él ve las culturas, los pueblos y las regiones, y en base a esas posiciones geográficas, geopolíticas, geoculturales, entonces se introduce creencias. Y ahí se desvirtúa totalmente el concepto de un Dios universal, creador de la tierra, los cielos y todo lo que existe, y hasta de nosotros mismos. Entonces, cuando introduce ese problema el maligno, por ejemplo, los africanos tienen su manera de pedir perdón, en casos extremos, ¿va? Uh-huh. Los asiáticos de otra manera, y así es espantoso cómo el diablo ha hecho que se crean ciertas ideas raras y extrañas, ¿va? No sé si usted ha visto alguna idea rara aquí en el medio, de adorar así para satisfacer la culpa o para satisfacer algunas necesidades materiales. Muchas. ¿Va? Hay gente que a veces va a la montaña y todo eso, pero no, la palabra de Dios no habla de eso. La palabra de Dios nos vincula con un amor justo, misericordioso, pero que es amor en su esencia. Eso es extraordinario. Ahora, lo que sí es interesante analizar y reforzar en nuestra mente
Rosemary, es que el amor y la justicia son inseparables. Son inseparables. Como quien dice, un ser humano sin manos y sin pies está perdido. Las manos y los pies son parte integral de este cuerpo, la cabeza y todo el cuerpo, ¿verdad? Esto es integral. Igual, el amor y la justicia son parte íntegra del carácter divino de Dios. Por eso la lección nos lleva a tratar este aspecto de que el amor y la justicia son inseparables. Y hay un texto lindo que está en el Salmo, muy interesante, que yo quisiera que leyera, que me gusta, me fascina, porque ahí nosotros, ¿cómo dice el salmista? ¿Y en qué parte del Salmo está, Rosemary? Podemos buscar en nuestras Biblias el libro de Salmos 85:10, que nos dice: el amor y la fidelidad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Ahora, el amor y la justicia se besaron. Qué interesante eso. ¿Cómo puede ser posible? Para algunos es incompatible. El amor es querer, es benevolencia, es misericordia, es nobleza, todas esas cosas bellas, ¿verdad? La justicia es llevar las cosas a cuentas cabales. Rectas. Y entonces la pregunta es, y la que mencionamos al principio es, ¿cómo es posible que lo que es recto vaya con lo que es noble, misericordioso, perdonador y que se extiende en amar a pesar de que es herido y que es maltratado? Pero y la otra parte que dice que la justicia es cabal, que no se puede salir de ella, ¿cómo armonizamos eso? Bueno, la palabra de Dios nos dice en esta lección interesante, hay un texto clave ahí que está en Jeremías también, que lo analizamos durante la semana, pero que me fascinó y que es lindo en realidad. Habla de manera interesante del alfarero. Jeremías 18, 7 al 10. Dice, así como el alfarero talla el barro ese. Yo no sé cuántos conocen una alfarería, pero la alfarería del siglo pasado, que tallaban el barro ahí, lo movían y todo para que diera forma y crear una vasija. Pero si tenía un defecto, lo volvía a deshacer el alfarero y otra vez la recreaba. Entonces, este texto dice que por amor, a veces nosotros estamos mal. Y Dios tiene que aplicar su justicia y recrearnos otra vez para poder estar en el camino correcto de Dios. Y en nuestras oraciones, hermanos, ¿cuántas veces a veces decimos, Señor, tengo este defecto, soy muy mentiroso, por favor, transfórmame? Es como el alfarero. Entonces Él justamente dice, bueno, me falló aquí, pero como soy lleno de amor, lo voy a recrear. Cada día nos recrea. Cada día nos vuelve a crear. Esa es una renovación. Esa es una reforma. Muchos hablan en iglesia que necesitamos una reforma. Hermanos, la reforma es diaria en las manos de Dios. Y Dios, que es justo y se lo pedimos, nos responde. Claro, hay un libro también que leía una vez que decía que muchas veces nosotros por las noches pedimos a Dios que nos cambie, pero no hacemos nada al siguiente día por cambiar. Al contrario, nos olvidamos de lo que le pedimos a Dios y hacemos como que sin nada, ¿verdad? Nos olvidamos de que le hemos pedido a Dios que cambie nuestro carácter. Sí, es cierto, eso es muy interesante, pero hay un punto aquí interesante, Rosemary, y es el siguiente. Dios me ama. Como Dios me ama, me perdona. Y entonces voy a hacer todo lo malo que pueda hacer. Voy a beber, voy a fumar, voy a destruir este cuerpo, voy a insultar a mi vecino, voy a levantar chismes. Y de todas maneras me ama. No olvidemos que también Dios es justo.
El hecho de que nos ame no es una puerta abierta para andar de mala vida. Él es amor, pero aplica la justicia también. Ese es lo que leímos en el Salmo, que el amor y la justicia se besan. Entonces, en nuestros ideales, hermanos, espirituales, Dios es amor. Gracias a Dios, soy hijo de ese maravilloso ser que ama al planeta, pero es justo. Entonces, mi actitud tiene que ser, en mis hábitos de vida, ser correctos y que armonicen con su amor. El amor no es una carta abierta para delinquir y andar en maldad. El amor nos lleva a ser justos, como Dios es justo. Interesante, ¿ah? Interesante. Lo mismo que nos dice Miqueas, ¿verdad? Dice, Él te ha declarado lo que es bueno, lo que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarnos ante Él. Claro. El respeto tiene que ver con la justicia, la obediencia, la reverencia, la adoración. Son 4 factores que se unen ahí. Si yo amo, respeto, adoro, reverencio al Creador del universo. Esa es justicia. Es justicia. Ahí es donde se encuentra la justicia, la verdad y el amor. Ahora, hay algo interesante que la lección menciona también de manera muy peculiar. Dice que Dios es bondadoso y justo. ¿Lo considera así usted, Rosemary? Claro. La clave está en lo que dice el salmista. Tú eres mi roca. Yo le agrego, mi dulce roca, que me enseña bondad, pero que me enseña a ser justo. Porque a veces abusamos del amor, retomando el punto anterior que mencionamos. Dios es amor. Como Dios es amor, le voy a robar el celular y Él me perdona. Pero eso es ser injusto. El amor nos conduce a ser justos. Y la justicia implica amor. Es una combinación rara, pero perfecta. Lo que es y lo que no, no. Porque Dios es invariable, es inmutable. Él no cambia. Los seres humanos sí somos muy variables. Pero la lección menciona que cuando nosotros analizamos el concepto de la justicia y el amor, tenemos que entender que Dios no cambia. Es inmutable. Lo que es. Yo te amo, pero si te amo, tienes que vivir en armonía, en este caso así directo, con mis mandamientos. Amar a tu prójimo y amar a tu Dios. Y ahí está el todo de la vida, y ahí está el todo de lo justo, y ahí está todo lo del amor. Increíble. Es impresionante cómo Dios nos presenta su carácter, porque ese es su carácter, inmutable. Él no cambia, es el mismo ayer, hoy, mañana y siempre. ¿O cómo lo visualiza usted, Rosemary? Sí, de que el amor de Dios, pues como decíamos, ¿verdad? No cambia. Y si amamos a Dios, tendríamos que ser justos y en cumplir su ley, ¿verdad? Correcto. Ahora, le voy a plantear una pregunta para que usted analice y los que nos están visualizando también. Por X razón, una noche oscura, me encuentro en el camino con su querido papá. ¿Usted ama a su papá? Claro. Pero pasa algo ahí, una pequeña discusión. Y yo tomo una piedra y le doy con la piedra en la cabeza y se murió papi. Dios quiera que nunca pase y no va a pasar. ¿Eso es justo o injusto? Es injusto. Es injusto. Es injusto. Pero lo maté. Lo maté y retomamos el punto que mencionamos la semana pasada del violador. Y llega el asesino, el violador, el extorsionista, el criminal,
el mafioso, bueno, todo, la cosa mala, a pedir perdón. Dice la palabra de Dios que dio a su Hijo único para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna y no se pierda. Eso es amor. Pero dice también la palabra de Dios, y Jesús lo dijo en sus labios, que todo lo que el hombre siembra, eso Cosechará. Bueno, yo me arrepiento después de haber hecho un crimen. Y Dios en su iglesia me perdona. ¿Pero eso es justo? No. El que ojo por ojo y diente por diente, dice, el que mata a cuchillo muere. Entonces, realmente mi sentencia es la muerte. Eso me merezco por haber matado a un prójimo, ¿o no? Claro. Pero ¿cómo es posible que ya no padezca la muerte? Segunda. Y que ahora yo tenga la promesa de vida eterna. ¿Por qué, Rosemary? ¿Por qué? La lección nos habla de eso de manera increíble. Hay un sustituto, dice. Yo pequé, Dios me perdona y la justicia dice, este tiene que morir, pero el sustituto viene y dice, no, yo voy a morir en vez de él. ¿Quién es el sustituto? Jesús. Ese no es amor. Y qué grande amor, Rosemary. Yo merecía la muerte y por amor viene el sustituto y cumple con la justicia divina. Por eso fue que el Señor en la cruz dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La respuesta es porque Él es justo y tiene que aplicar el castigo al que se lo merece, pero como Él tomó mi culpa, entonces Él está muriendo por el asesino que soy yo, por el violador X, por el extorsionista. Se cumple la justicia, pero también florece el amor en la misma esencia divina. El hombre no tiene los méritos, ni los recursos, ni la clave para salvarse. De Dios nace el amor para redimirnos, y el sustituto es Cristo. Ahora, no es que Dios se arrepienta, aplica la justicia, pero crea un medio para satisfacer esa justicia. Y ese medio es Cristo Jesús, qué lindo. Entonces, Dios no se arrepiente. Él dice, no varía. El pecado, dice, ¿cómo dice Romanos? El resultado del pecado es la muerte. La muerte. O sea que todos tenemos que morir. Pero surge la salida preciosa en el juicio de Dios. ¿Y esa salida quién es? Cristo Jesús. Mire, eso no la llena a usted de alegría, Rosemary. Sí. Porque justamente nosotros merecemos la muerte. Todo. Pero entonces demuestra su amor otorgando ¿a quién? A su Hijo amado. ¿Cómo no enamorarse de Dios? ¿Cómo no vivir agradecidos ante Dios, Rosemary? ¡Qué maravilla la que hizo el Señor! La lección entra entonces en un terreno preciosísimo. Dice, debemos aferrarnos a la justicia, pero también al amor. Debemos entender de que la paga del pecado es la muerte, pero debemos entender que por amor a sus criaturas envió a su Hijo y está muriendo por nosotros. Y entonces viene lo del texto de la introducción, de que Jeremías, ¿verdad? Él volvió a ser el barro. Este barro cometió errores, lo deshago justamente, pero tengo un sustituto, es mi Hijo. Y se hace carne. Y se hace carne. Ahora Jesús es nuestro hermano, Rosemary, nuestro hermano mayor. Ahora tiene la carne nuestra, la sangre nuestra, porque Él es descendiente de Adán, como usted y yo somos descendientes de Adán. Que no seamos rubios y blancos, eso no importa. Adentro la carne toda es roja y la sangre es roja. Y los huesos son blancos. Todos venimos de Adán. Jesús
toma nuestra carne. Para cumplir con la justicia de Dios, muere en la cruz y se manifiesta lo maravilloso del amor, porque Dios nos ama y ama al pecador. ¿O no? Sí, la Biblia Sí. dice que Dios ama al pecador, sin embargo, no ama al pecado. Exacto. Ahora, aquí hay algo interesante hablando del amor. En la parte del día jueves, no sé cómo entendió esa parte del jueves, pero ahí hay algo que a mí me hizo, pues, como maravillarme. Dios ama tanto, tanto al pecador, como usted dijo, pero no su actitud de pecado, que está dispuesto a perdonarlo. Pero aún los que se pierden, los ama. Y está triste por los que se pierden. Por eso cuando me dicen, murió fulano, lo primero que pregunto es, ¿murió en Cristo? Sí, qué alegría. ¿No murió en Cristo? Qué tristeza. Y aquí toca un punto muy delicado, que yo quiero que usted me ayude. ¿Dios ama a Satanás? Sí, Increíble. el espíritu de profecía dice que hasta incluso Dios dio su vida con tal de que Satanás se arrepintiera, Pero no se arrepintió. pero no. Está perdido él y una gran cantidad de ángeles. Y yo analicé eso el día jueves. Dios ama a Satanás, pero le duele lo que hizo. Y por la justicia ya no hay solución para él. Igual muchos de los que fallamos, llegamos a desbordar o pasar los límites de Dios y nunca nos arrepentimos. Tristemente por la justicia este se perdió. Pero Dios está triste por ellos. Triste por Saúl, que no quiso aceptar la misericordia de Dios. El rey, el gran rey de Israel, el primer rey de Israel, no se arrepintió. Dios triste, pero se perdió. Entonces, el amor y la justicia van de la mano, son inseparables. Concluimos, aceptemos ese amor para alcanzar ser justos del trono de Dios. ¿Cuáles son sus palabras para nuestros videntes, Rosemary? Bien, queridos hermanos, la lección del día jueves dice que incluso Dios concede buenas cosas hasta a los que se declaran sus enemigos. Pero eso no quiere decir de que nosotros vayamos a ser salvos si no nos arrepentimos. Tenemos que arrepentirnos de todo corazón para poder entrar al reino de los cielos. Quisiéramos agradecerles, hermanos, por haber compartido con nosotros una lección más. Sin duda alguna, estamos aprendiendo más acerca de la palabra de Dios, estamos enriqueciendo nuestra vida espiritual y quisiéramos invitarlos para que nos puedan acompañar a la siguiente lección, que también va a ser muy interesante. Que Dios los bendiga, hermanos, y bendiciones. Bendiciones de Dios para todos.